versículo 52, ese es el versículo que está en las pantallas. Amén. Doy gracias al Señor por darme este versículo para poder pues traer este pequeño estudio de hoy. Y le hemos puesto a este estudio creciendo como Jesús. Amén. Gloria al Señor. Lucas capítulo 2. Amén. Ahí están las pantallas. Pero si quiere buscarlo en su Biblia, pues mucho mejor todavía. Gloria a Dios. Amén. Así que ahí sentados, siéntese, amén, sentados. Amén. Verán este estudio. Creo que es muy importante. Estaba meditando, Señor, traigo el estudio de una forma más definida del domingo, pero en cierta manera tiene cierta relación. Gloria a Jesús. Y yo quiero que usted observe ese versículo. Observe ese versículo. Amén. Y ahí vemos 4 áreas de crecimiento. 4 áreas en que Jesús creció. Amén. Y en esas 4 áreas tenemos que crecer nosotros. Constantemente, hermano. Constantemente. Recuerde que físicamente usted ya no crece en un tiempo determinado, ¿verdad? Se crece hasta los 18 años. ¿Cierto? Hasta los 18 años. ¿Verdad? Y hasta ahí llegamos al límite. Algunos dejamos de crecer más pequeños, ¿verdad? Pero a los 18 años deja de crecer el ser humano. El crecimiento físico tiene su límite, pero el crecimiento en el Señor dependerá del hambre y de la sed nuestra. Amén. El crecimiento en el Señor dependerá de cuán agradecidos nos sentimos nosotros con el Señor. Amén. Y cuán alto querramos llegar nosotros, no solamente en el conocimiento de Él, sino también en la práctica de su palabra. Amén. La Biblia es tan profunda, hay partes tan profundas donde se necesita, hermano, un estudio exhaustivo de la palabra de Dios. Amén. Y solamente la gente que le gusta crecer constantemente en el Señor logra entender esos misterios. Amén. Si dejamos de crecer en el Señor, también dejamos de enseñar, porque no podemos enseñar más. La gente que se estanca en el estudio de la palabra de Dios no puede enseñar, lo que no pasa de lo mismo. ¿Me entiende, hermano? Amén. Así que este es como una motivación a nosotros, amén, a que entendamos nosotros que el Señor nos quiere ver crecer constantemente. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ahí hay 4 áreas. Gloria a Jesús. Dice que Jesús crecía en sabiduría. Un área, sabiduría. Estatura. Amén, como ser humano. Y en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. 4 áreas en ese versículo. Y usted sabe que Jesús, hermano, desde ese capítulo 2 hasta el capítulo 3 de este mismo libro de Lucas, pasaron 18 años. Ya no se sabe de él. No se sabe de él, 18 años. ¿Verdad? A los 12 años en el contexto, cuando hablamos del contexto para los hermanos nuevos, estamos hablando de los versículos anteriores. Él está con 12 años de edad hablando con los doctores de la ley. O sea, los doctores que conocían la ley de Moisés. Él les preguntaba y ellos le preguntaban a él. Y todos se quedaban admirados de su sabiduría. 12 años. Se cree que en esos 18 años, ¿verdad? Pues José pudo haber muerto, ¿verdad? El padre, pues humanamente hablando, pues no era el padre biológico, no lo fue.
Jesús es un milagro. Amén, su nacimiento virginal. Y entonces se cree que José pudo haber muerto en esos 18 años, y él se hizo cargo tanto de su madre como de sus hermanos. Y José tenía su oficio de carpintero. Entonces creemos que Jesús aprendió ese oficio. ¿Está de acuerdo? Sí. Amén. Aprendió ese oficio, porque lo que el padre aprende el hijo, ¿verdad? Entonces él pudo haber aprendido la carpintería y de seguro hizo yugo para los bueyes, para el arado, ¿no? ¿Verdad? Herramientas agrícolas de madera, o mesa o silla, pero todo lo que hace un carpintero. A mí no tal vez como hoy, sino que de aquella época. Amén. Hacían cosas diferentes. Pero bien, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando acerca del crecimiento, hermano, constante. Y el punto principal de este estudio es que usted y yo nos motivemos a no sentarnos en nuestro crecimiento. Amén. Amén. Que no se sienta usted como que no entiende, y como no entiende, por eso no lee. No. El entendimiento es lo del Señor. La iluminación la da el Espíritu Santo de Dios para entender esas áreas oscuras de la Biblia donde hay mucha interpretación, diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas, donde no hay un acuerdo a veces. Es por eso, es porque tienen ciertas áreas de interpretación y se necesita una materia que se llama hermenéutica. Así que yo le animo a usted que si usted no ha estudiado, se compre un libro de hermenéutica bíblica. Amén. La hermenéutica nos ayuda a entender la palabra de Dios. Las parábolas. Amén. Las parábolas. Lo que el Señor habló y a veces no se entiende en el contexto occidental en el cual nosotros hemos crecido. Amén. Y para entender la palabra de Dios tenemos que irnos muchas veces al contexto, podemos decir, al contexto de la vida de Israel en aquella época. Entonces es importante que crezcamos constantemente. Amén. ¿La Biblia es más que suficiente? Claro que sí. Claro que sí. La Biblia no podemos dejarla de leer. Pero en el tiempo actual que estamos viviendo, desde hace mucho tiempo atrás, por supuesto, ¿verdad? Hay muchos libros importantes, hermanos, que nos ayudan a entender la palabra del Señor. La hermenéutica, la homilética y otros cantidad de libros que nos ayudan. Amén. Así que es importante entender esta área, ¿verdad? Cuando habla de sabiduría, habla de intelecto. Amén. De la intelectualidad. Amén. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿verdad que sí? Amén. Pero ¿cómo entiende eso usted? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Temor a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, cuando leemos la Biblia, vemos nosotros cómo nosotros debemos de conducirnos. ¿Verdad que sí? ¿Cómo debemos de expresarnos? ¿Cómo debemos ser en el matrimonio? ¿Cómo debemos ser con la esposa? ¿Cómo la esposa debe ser con el esposo? ¿Cómo nos comportamos en el trabajo? ¿Cómo nos comportamos en la calle? En el bus, en el mall, ya hablando hoy. ¿Cómo nos comportamos? Nos comportamos conforme a la palabra. Pero si nosotros no leemos la palabra, ignoraremos qué nos está diciendo Dios que practiquemos. ¿Cierto? Entonces hay la importancia de leer la palabra de Dios. Amén, de leer la palabra del Señor. Yo sé que no todos tenemos el entendimiento a veces desarrollado, pero yo le animo a que usted se anime a estudiar la palabra de Dios y en oración le pida al Señor que le ilumine para entender la palabra de Dios, y Él le va a ayudar. Él le va a ayudar. Amén. Recuerde que el ser no regenerado, la persona no cristiana,
La persona no cristiana no puede entender este libro. No puede entender. Por mucho que quiera leer y quiera entender, no lo puede entender. Solamente lo puede entender la persona regenerada. Y la persona regenerada es la persona que ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y está perseverando. Perseverando. Amén. ¿Verdad? Y entonces esa hambre y esa sed que Dios pone en uno, desde el día en que Él le toca el corazón a uno, esa hambre y esa sed no hay que perderla porque se puede perder. Se puede perder el interés de estudiar. ¿Verdad que sí? Se puede perder el interés. Los ministros tenemos el peligro de querer, de llegar a creer que lo sabemos todo. Y no lo sabemos todo. Hay mucho por que aprender. Yo he aprendido en la vida que no puedo quitarme el rótulo de alumno en mi cabeza. Sigo siendo un discípulo. Sigo aprendiendo. Porque el día que yo diga que entiendo todo y no le acepto consejos a nadie, en ese día se me estanca el crecimiento. En ese día dejo de conocer más. Porque dejaré de conocer a otros hombres que tienen mucha más vivencia que yo y mucha más sabiduría en el conocimiento de Dios. ¿Entiende, hermano? Así que tenemos que aprender también a ser ¿qué? Humildes. Y a entender que no lo sabemos todo. Siempre necesitamos un consejo. Porque siempre en la vida diaria estamos equivocándonos. Amén. En muchas áreas de la vida. Entonces necesitamos el recordatorio siempre, ¿verdad?, de la palabra del Señor para que nos diga cómo debemos conducirnos. Entonces en la área intelectual el Señor estaba creciendo. Crecía en sabiduría, ¿verdad? Y Jesús crecía en sabiduría. Usted se imagina, ¿verdad? Él como ser humano, ¿verdad?, estaba creciendo en sabiduría, conociendo el mundo, a la gente. Pues él conocía a la gente. Amén. Pero como ser humano, uno va conociendo, ¿verdad que sí? Amén. ¿Cierto, hermano? ¿O no? Uno va conociendo. Cuando uno es un niño, ¿verdad? Un niño tierno, cuando un niño está tierno, el niño no conoce. Es más, un niño tierno, un niño pequeño, ¿verdad? Como está ahí tu hijo, ¿verdad que sí? ¿Cómo es que se llama? ¿Ah? Isaac. Isaac, a la edad que él tiene, él no ve en colores. Él ve en blanco y negro. Porque él no conoce los colores. ¿Entiende? Es una sorpresa para usted, ¿verdad que sí? Investigue y ven en blanco y negro. Pero cuando ellos empiezan a conocer, al primero que conocen es a mamá y a papá, porque están encima de él, ¿no? Le conoce los olores. Sabe que es mamá la que está ahí. Sabe que es el papá. Y va creciendo. Y va viendo. Él no puede hablar. De pronto empieza, mamá, mamá, mamá. La primera palabra que dice. Papá, papá. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Y luego empiezan a ver. Llega una edad en que ellos empiezan a ver a colores. Pero no lo conocen. Hasta que llega una edad que usted les enseña rojo, amarillo, blanco y eso. ¿Ve? Están creciendo en sabiduría. Su intelecto se está desarrollando. No saben qué es dolor, no saben qué es compromiso, no saben qué es estar solo, no saben qué es aguantar hambre, porque ellos no tienen esa función que tenemos los mayores. Amén. Y van creciendo en sabiduría, ¿no? A eso se refiere. Así que es importante entender esa área, cómo nosotros vamos creciendo en esa dimensión intelectual para poder lograr un crecimiento efectivo, hermano, en lo que es lo intelectual. Es importante. Así que como hijos de Dios, ya como cristianos en el Señor, amén, nosotros tenemos que no rehusar el consejo que acabo de dar anteriormente. Y es que usted se pueda comprar un libro de hermenéutica, un libro de homilética, usted pueda comprar su diccionario bíblico. Amén. ¿Verdad? Yo he regalado libros, una vez regalé un libro a alguien de teología sistemática, de las doctrinas, no sé si lo leyó, porque para ponerse a leer la palabra de Dios, eso es rápido.
Pero para leerla de una manera sistemática, usted necesita sentarse, ver ese libro y ver los versículos y buscarlos en la Biblia, y va entendiendo cada una de las doctrinas. Y va aprendiendo. Amén. ¿Verdad? Pero, ¿qué pasa? El ser humano está siempre metido en que no tiene tiempo para nada. Solamente para trabajar, para comer, para bañarse. Pero si se da cuenta, a veces gastamos el tiempo en cosas que no nos edifican. Pero uno tiene que hacer tiempo en su crecimiento espiritual, hermano. Usted tiene que invertir en su crecimiento espiritual. Usted ha invertido tiempo hoy para venir acá y no le importó que estuviese lloviendo o estuviese nevando. Usted quiso venir a adorar al Señor y a aprender. Y ahora Él está aconsejando, amén, que usted y yo podamos permanecer así, con ese deseo, ¿verdad? Y no estar viendo ya y programándose, porque bueno, ¿verdad? Algunos se programan ya, ¿no? Y hoy no voy a ir porque está tal cosa, ¿verdad? La mente se programa, como una computadora, y a la hora, ese programa llega, y se queda uno. ¿No? Entonces uno dice, está nevando, pero Señor, en el nombre de Jesús, para esa nieve que quiero adorarte hoy. Y aquí estamos. Amén. Aquí estamos adorando al Señor. Así que, hermanos, es importante mantener un programa constante de estudio y lectura de la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo, hermano? Sí, amén. No lo voy a hablar, hermano. Es importante tener un programa constante de lectura y estudio de la palabra. Es importante. Amén. ¿Cuántos ven televisión acá? Amén. Usted tiene programas que a usted le gustan y los ve a la misma hora. Ya su mente está programada. Ya ve, está comiendo y está viendo. Quiere decirle que esa comida que se come no lo alimenta bien, como que se deja ver televisión y comiera tranquilo en la mesa. ¿Verdad? ¿Me entiendes? Porque cada cosa tiene su tiempo. Cada cosa tiene su tiempo. Entonces, de esa misma manera, si no tenemos el hábito de tener un programa de estudio constante, no de vez en cuando. Porque acuérdense que estamos acostumbrados a movernos emotivamente. ¿Verdad? Y cuando una palabra nos toca, ya queremos hacer las cosas. Y arrancamos, ¿verdad? Y de pronto nos estancamos otra vez. Amén. Y la vida cristiana, hermano, no es de correr. La vida cristiana es de ir paso a paso. Paso a paso. Se olvidó un día, el otro día no. Y así. Y de pronto se tendrá un hábito de estudiar la palabra de Dios. Nos pasa a todos. No cree que yo paso ahí metido horas y horas todos los días. ¿No? A veces hay otras cosas que hay que hacer, ¿verdad? Pero siempre está pendiente uno de no olvidarse de estar creciendo constantemente en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recuerde que Jesús dijo que escudriñáramos las Escrituras. Escudriñen las Escrituras. Porque en ella, pero le dijo a ellos, a los hombres de su época, escudriñen las Escrituras. Porque no creían en Él. No creían que Él era el Mesías. Escudriñen las Escrituras. Porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Para que creyeran, pues, que las profecías que había hablado Isaías, ¿verdad? Que había hablado, ¿verdad? Los profetas, se habían cumplido, estaban cumpliendo en Él. En Él. Pero claro, ¿cómo es posible que los doctores de la ley nunca entendieron que Él era el Mesías? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Amén. Entonces nosotros tenemos esa oportunidad hoy de poder, hermano, de crecer en lo intelectual, en la sabiduría. Cuando leamos la Biblia, no solamente la leamos, procuremos reflexionar en ella. Como en esta noche. 4 áreas de crecer en ese versículo. ¿Quién de ustedes había ya visto esas 4 áreas? Levante la mano a darle un aplauso, yo bien serio. Ninguno. Pero ya lo habíamos leído. ¿Cuántas veces? Una cantidad de veces. Amén. ¿Verdad? Y habíamos leído y Jesús crecía y nos veía, ¿verdad? Sin darle importancia, sabiduría, en estatura, gracia para con Dios, gracia para con los hombres. No nos habíamos metido en esas áreas. Amén. Entonces esto es reflexionar
y desglosar ese versículo. Amén. Y entonces cuando vemos eso, lo entendemos mejor. Y el crecimiento y el entendimiento se nos amplía y se goza nuestra alma. Se goza nuestra alma. ¿Por qué? Porque entendemos que si Jesús creció, también yo debo de crecer. Yo debo de crecer. ¿Por qué? Porque Él nos manda en su palabra, ¿verdad? Nos manda en su palabra que estemos creciendo constantemente. Constantemente. Amén. Gloria a Jesús. Bueno. Alabado Señor. Dice un versículo acá, amén, así en 1 Corintios 15, 58. ¿Puede leerlo usted, por favor? 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. El apóstol Pablo preocupado por la iglesia. Recuerde que el apóstol Pablo tenía una carga en sus hombros. Y la carga que había en los hombros del apóstol Pablo era que la iglesia fuese edificada. Es decir, fuese edificada. Cuando en una ocasión los Gálatas, ¿verdad?, lamentablemente fueron influenciados por los falsos maestros, ¿verdad?, el apóstol Pablo se quedó asombrado. Se quedó asombrado y hasta se molestó. Se enojó y los exhortó y los reprendió a ellos. Porque querían justificarse por las obras de la ley y no por la fe, por la cual ya habían sido ellos justificados. Amén. Mano, ¿que lo tiene? Pueden leerlo, por favor, con voz ahí de trompeta. Para que participemos, ¿no? Gloria al Señor. Ok. 1 Corintios, capítulo 15, 58. Así que, hay una coma ahí, miren. Así tiene, hermano. Bueno. Cuando hay una coma, haga una pausa simple. 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Tu asistencia de hoy a este lugar no ha sido en vano. Has alegrado el corazón del Señor. Has alegrado el corazón de tu Salvador. Y por eso Él te va a recompensar por tu esfuerzo. Y por tener dispuesto tu corazón a venir, llueve, truene o relampaguee. Amén. Esa es la gente que Dios está buscando hoy, en este tiempo, para llenarla con su Espíritu Santo. Gente que no se ponga a ver el clima, no, que gente que vea la necesidad que hay de buscarle a Él siempre. Aleluya. Así que es importante ver la importancia, no ver qué me va a afectar a mí, no ver si me voy a mojar, no, ver lo que necesito de Dios yo. Este cuerpo al fin y al cabo se va a quedar y se va a podrir, pero mi ser interior tiene que estar lleno de la presencia de Dios y del conocimiento de Él. Entonces requiere esfuerzo, requiere disciplina que quizás no la tenemos, pero que no está lejos de alcanzarla si nos proponemos hacerlo. Usted puede alcanzar lo que se proponga alcanzar. Amén. Lo que usted quiera lograr, lo logra. Amén. Y con Cristo, mucho más fácil todavía. Porque tiene la ayuda de Él. Amén. Así que es importante entender eso. Crecimiento. Amén. Así que, hermanos, no solamente debemos leer libros, no, que también debemos leer personas. Leer personas. Personas que nos ayuden, que son ejemplos para nosotros. Porque hay personas que son ejemplos para nosotros. Hay gente que no leemos la Biblia en ellos. No leemos la Biblia en ellos. Leemos solamente malos consejos. Vemos inconstancia. Vemos pereza en ellos. Ahí andan los rótulos ahí. Pereza, inconstancia, negativismo, falta de oración, queja, todo en ellos. Y a veces ellos son nuestros amigos. Y nos pueden afectar. Nos pueden afectar el crecimiento. ¿Verdad? Porque hay gente que le gusta solo andar pagando. Solo, ¿verdad? Le gusta andar para arriba y para abajo y van a otros lugares, ¿verdad? Y cuando a otros lugares no se congregan. Y si usted va y usted le gusta congregarse, y va a invitarlos a ellos. Usted tiene que leer a las personas también.
¿quién lo puede a usted influenciar y lo puede impactar con su forma de vida? Amén, hermanos. Amén. De esa gente hay que rodearse. Aunque le caiga mal en la forma en que le hablan a usted. Porque la gente cuando es espiritual y es fiel al Señor, habla diferente a los perezosos. Amén. Hablan diferentes a aquellos que son inconstantes. Amén, hermano. No sé si se ha fijado en eso. No sé si se ha fijado en eso. Gloria sea al Señor. Espero no caerle mal yo. Amén. Gloria a Jesús. Así que no es importante, ¿verdad? No solamente leer libros, sino, ¿verdad? Leer personas también. Así que es importante, cada vez que estemos más cerca de una persona importante, ¿verdad? Que tiene mucho que dar, uno se contagia de él. Se contagia de él. Amén. Gente que te invite a orar. Gente que te invita a leer la palabra. Mira, a mí me surgen tantas cosas en mi cabezota que tengo. ¿Verdad? Que después que yo supe que la hermana Ingrid habló acerca de ese número de conferencias, dije, Dios mío, esto es excelente porque podríamos estar 5 o 6 cada quien en su casa o acostado o tirado en el piso como sea y disertando acerca de 1 o 2 versículos de la palabra de Dios, cada quien aprendiendo y cada quien en su casa. Pero ¿qué cuesta hacer que la gente se conecte? ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta estar en comunión? Amén. Y al día que rompamos eso, entonces veremos el poder de la unidad. Aleluya. Miren que estamos nada más en esa área de la sabiduría. Así que es importante. Yo tengo acá, por ejemplo, para daros un ejemplo, ¿verdad? Yo compré en Amazon una tabletita así que se llama Kindle. No es cara, $60, ¿vale? Yo creo que pagué más en aquella época, creo que pagué 100, mucho más barata. Y hay una colores también. En ese Kindle uno baja libros, baja hasta 3.000 libros. Le caben a ese Kindle. Y usted los libros los compra a precios bien bajos que si comprara un libro ya de pasta, que a veces no tenemos lugar de tenerlos en la casa por el espacio. ¿Me entiende? Entonces ahí tengo la Biblia, ahí tengo comentarios bíblicos, diccionarios, tengo libros de otros autores, que ahí están, ¿verdad? Libros que tal vez valen $10, me cuestan $2 y se bajan automáticamente al Kindle. ¿Ve? Usted va en el bus y va leyendo. Y lo va leyendo. ¿Ve? Se baja y lo paga. Lo tengo aquí, lo tengo en mi tableta, lo tengo en las computadoras, lo tengo en todos mis dispositivos. Y usted se ahorra dinero, ¿verdad? Y no va a perder el tiempo. Que escuche música, está bien, hermano, claro que sí escuche música. Amén, ¿verdad? Pero la música cristiana nos alegra el corazón. Pero leer un libro le ayuda en lo intelectual. Amén. Sobre todo usted que predica. Sobre todo usted que enseña. Amén. Sobre todo usted que quiere influenciar a otros aconsejándoles. Amén. Porque si usted da clases y no pasa de lo mismo, usted no tiene nada que dar. Usted no puede dar más de lo que usted sabe. ¿Entiende, hermano? Entonces Jesús crecía en esa área. Lo voy a dejar ahí porque, ¿verdad? Para que usted no se me vaya ahí a sentir mal. ¿Amén? Y en estatura. Entonces cuando hablamos de estatura, ¿verdad? Estamos hablando, ¿verdad? De estatura física, ¿verdad? De estatura física. Y estamos hablando de un desarrollo físico. Amén. Y en ese desarrollo físico, como templo y morada del Espíritu Santo, tenemos que procurarnos descuidarnos, hermanos, de la salud. La salud es importante para nosotros. Amén. Créanme. ¿Verdad? ¿Me entiende? Entonces muchas veces somos tan espirituales que no nos importa el cuerpo. Pero el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y tenemos que cuidarlo con lo que comemos. Si le digo de dormir, los médicos recomiendan dormir 8 horas. Yo no duermo 8 horas, yo duermo como 5 o 4.
¿verdad? Que médicamente pues es malo. No es correcto, porque el que duerme menos se muere más rápido. Pues yo estoy vivo, gracias a Dios, yo me quedé vivo. Amén. Pero por ejemplo, la gente que estudia la palabra del Señor, o la gente que estudia secularmente, esa gente casi no duerme. Casi no duerme. ¿Me entiendes? Porque para poder alcanzar objetivos, uno tiene que esforzarse. Pero bien, hablando cristianamente, desarrollo físico, tenemos que tener mucho cuidado, hermano, en este punto que es delicado, ¿verdad? Porque descuidamos con más frecuencia nosotros nuestra salud. Nuestra salud. ¿Me entiendes? Mire, el ayuno, aparte de que es un momento de búsqueda con el Señor, también el ayuno ayuda a depurar el cuerpo de ciertas cosas que son tóxicas para el cuerpo nuestro. ¿Sí? No lo hacemos por la salud física, lo hacemos por la salud, porque estamos necesitando una respuesta de Dios. Pero al mismo tiempo, ¿verdad? Tiene un doble, tiene una doble ¿qué? Un doble efecto. Un doble efecto del ayuno. Si usted se fija, ¿verdad? Hay hermanos, espero que no haya aquí, que no les gusta ayunar. Porque creen que no pueden hacerlo. Creen que no pueden ayunar. Y el ayuno te ayuda espiritualmente y te ayuda también en tu salud. En tu salud. Amén. Así que el ayuno, ¿verdad? Que el tuyo no es el ayuno, ¿verdad? Pero es importante ver la importancia, hermanos, de cuidarse el cuerpo. ¿Verdad? De cuidarse el cuerpo. ¿Están de acuerdo con el Señor? Amén. No conmigo, es con lo que el Señor, ¿verdad? El Señor se cuidaba. Estoy seguro que se cuidaba. ¿Usted se imagina comer lo que comía Juan el Bautista, hermano Luis? ¿Qué comía Juan el Bautista? Yo pienso que eso que físicamente no se enfermó nunca. Comía langostas y ver silvestre. Pero no es la langosta de mar, es otra clase de langosta. Es otro animalito diferente. Lo metía en la miel, ¡pum!, para adentro. ¿Verdad? Entonces, y esa era la alimentación de él. ¿Verdad? Nosotros estamos acostumbrados en el área donde vivimos, nosotros somos carnívoros. Mira acá, hermano, yo, carnívoro. Yo carnívoro veo acá. Agarramos un pedazo de carne, lo destrozamos rápido. Ya te chupamos el hueso. Además, si un pollito trituramos el hueso hasta los tuétanos, es como que dulcito. Amén. Y para el pollo es saludable. El pollo es saludable. La carne roja no mucho, ¿verdad? Entonces, hermano, aquí estamos hablando prácticamente, él crecía en estatura, ¿verdad? Y tenemos que crecer en estatura y tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Porque a veces dejamos de crecer en el intelecto, en el conocimiento de Dios y crecemos físicamente para los lados. Amén. Y déjenme decirle algo. En el caso mío y personal, yo jamás he tenido el peso que tengo hoy. Y quiero decirle algo, no me gusta cómo me veo. Porque nunca he tenido mi cuerpo que tengo. No me gusta. Me siento mal. Y le meto duro. Y lo único que veo que rebaja nada más es el paquete de tortillas y no yo. ¿Entiendes por qué? Porque, hermano, los hábitos, las malas costumbres se vuelven hábitos que para romperlos cuestan después. Aquí tengo algunos compañeros que rebajan rápido los paquetes de tortillas. Vamos a estar escondidos, ¿no? ¿Verdad? De rápido, ¿entiendes? Uno se, ¿verdad? Se infla, ¿verdad? Y ahí vienen las enfermedades físicas. Las enfermedades físicas, la diabetes, los problemas del corazón, los dolores de los huesos, de las articulaciones, ¿verdad? Y entonces, hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos cuidamos el área física. Amén. Así que hay que crecer en lo físico y también en el conocimiento de aquello que es bueno. Amén. Dios, no hay tiempo para hablar de esto, pero el Señor le ha revelado a muchos, búsquese en internet la dama de los jugos. Es una norteamericana, la dama de los jugos. Búsquele cómo el Señor a ella le reveló la condición de sus hijos por no alimentarse
de una manera sana. Usted puede leer el testimonio de ella con Sid Ross en Sobrenatural, en español. Es un programa norteamericano, ¿verdad? Usted pone Sid, usted pone la dame los jugos, Sid Ross en español, le sale ahí, rápidamente. Usted va a ver de cómo la sanó el Señor a ella. Cómo la sanó a ella. Cómo el Señor le encargó a ella que aconsejara a su iglesia a cuidarse físicamente. Yo tengo los libros de ella también ahí en Cantos, los tengo. Y ella me envía ahí también, ¿verdad? A mi email me envía los jugos para la diabetes, los jugos para bajar de peso, los jugos para desintoxicar el cuerpo, pero yo no les hago caso. ¿Por qué? Porque me falta esa disciplina en esa área. ¿Y cuál es mi oración? ¿Cuál es mi oración al Señor? Señor, manténme sano siempre, porque sano te sirvo como debe de ser. Enfermo no, Señor. Y usted sabe que sí. Usted sabe que sí. Usted sabe que usted enfermo no puede venir a la congregación. Usted enfermo le cuesta venir. Algunos somos valientes y aunque estamos medio así, ahí venimos. ¿Verdad? Pero algo otros, ¿verdad? Algo otros que tienen una enfermedad más difícil, pues les será imposible congregarse. ¿Verdad? Entonces hay que ver cómo. Entonces cuando uno se enferma, ¿qué busca uno? Pues la sanidad, ¿no? Jesús, sáname. Claro que sí, Él es sana. Pero si yo soy necio en la manera de conducir mi alimentación física, pues Él va a decir, Salvador, pero yo te he dicho cómo es de alimentarte. Y si te enfermas es porque tú querés enfermarte, porque no tienes disciplina en tu forma de alimentarte. Ve, la cristiandad no solamente es hablar como vamos para el cielo, que Cristo viene, que pelo largo, que falda larga, que esto y lo otro. No. Es amplia la Biblia. Es muy amplia. Para poder darnos a entender, hermano, lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Amén, así que hay que crecer constantemente. Había un profeta también en el tiempo antiguo que crecía en estatura y también era visto por Dios y por la gente con un buen testimonio. Y ese es Samuel. Y eso está en 1 Samuel capítulo 2 versículo 26. Si usted quiere anotarlo para leerlo después. 1 Samuel capítulo 2 versículo 26. Primer libro de Samuel capítulo 2 versículo 26. Mientras tanto el joven Samuel seguía creciendo, está hablando de estatura. Amén. Y era bien visto por Dios y por la gente. ¿Me entiende? Amén. Vamos a la próxima área rápido porque nos vayamos. Amén. Gracia para con Dios. Amén. Desarrollo espiritual es eso. Desarrollo espiritual. Hemos hablado del desarrollo del intelecto, del desarrollo físico, y ahora hablamos del desarrollo espiritual. Gracia para con Dios. Para hallar gracia delante de Dios, tenemos que conquistar el corazón de Dios a través de la obediencia a Él. Amén. Amén. ¿Quiere ganarse al Señor? ¿Quiere recibir una respuesta de Dios para sus peticiones? ¿Quiere que lo use poderosamente? ¿Quiere que lo llene con su Espíritu Santo? Ándele con todo el corazón y obedezcámosle al Señor. Obedezcámosle a Él. Siempre va a pasar por el desierto. Siempre va a pasar por momentos difíciles. Pero Él estará con usted siempre, apoyándolo, reforzándolo, fortaleciéndolo, cuidándolo, y no dejará que usted caiga en tentación. Amén. Entonces el Señor crecía en gracia para con Dios. Y Él mismo lo decía: yo no he venido a hacer mi voluntad, he venido a hacer la voluntad del que me envió. El problema de la iglesia hoy es que la mayoría de la gente hace la voluntad de ellos y no hace la voluntad del Señor. Porque la gente en su orgullo cree que uno los quiere presionar a que le obedezcan a uno. No, si usted y yo tenemos que obedecer esta palabra. Usted y yo tenemos que obedecer esta palabra. ¿Me entiende? Para poder ver su gloria y sus cielos abiertos sobre nuestra vida. Hermano, ninguno de ustedes puede negar que el Señor le ha bendecido. Amén. Pero sí podemos aceptar que no tenemos el nivel que Dios quiere que tengamos.
Mire qué silencio. Porque ahí nos tocan el ego. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un alto concepto más de nosotros que queremos de tener. Porque a veces creemos que conocemos mucho la palabra. Y si de pronto en una visión, en un sueño, Jesús te bajara y se sentara en una silla y te empezara a hacer preguntas como lo hizo con Job, te mueres. Te mueres. Porque no le hayas que contestarle a él. Porque todo lo que dice que tú no puedes, le diría, tú puedes, lo que pasa es que eres ágil. Y te consumirías ahí en vergüenza delante de él. Es tremendo cuando hablamos verdad, ¿no? Pero esta verdad nos debe de inspirar, hermano, a buscar más de Dios cada día. A buscar más del Señor. Amén. Gracia para con Dios es desarrollo espiritual. Gloria a Jesús. Así que es importante, amén, entender nosotros, ¿verdad? Hay muchas cosas que no puedo hablar en lo físico, por cuestiones de tiempo y por cuestiones de la audiencia, ¿no? que tenemos, ¿verdad? Pero sí hay muchas cosas que tienen que hablarse, porque muchas veces en lo físico, retrocediendo otra vez, en lo físico muchas veces no estamos satisfechos. En lo físico. Y es por eso que a veces, cuando dirigimos un culto, lo que nos sale de nuestros labios es queja y no adoración. Porque la abundancia del corazón habla la boca. ¿Me entiendes? Y nosotros somos cartas leídas de los hombres. ¿Cómo conocemos a alguien? Por lo que habla. Cuando se habla, se expresa lo que hay adentro. Lo voy a dejar ahí, ¿verdad? Lo voy a dejar ahí. Entonces es importante, ¿verdad?, crecer en gracia para con Dios. Amén. Hermano, queremos, el primer mandamiento con promesa es: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son dos áreas en las cuales nosotros cojeamos en la mayoría de las veces. Amén. Si usted ve los cristianos se quejan porque nadie los ama. Y el punto principal no es que nadie te ama, es que tú tampoco amas. Ese es el problema. El problema es que muchos hablan de mí, y usted nunca ha hablado de nadie. Sería, hermano Isidro, ¿verdad que sí? Usted que está tiernito en el Señor, ¿entendió? La gente se queja de eso. Anda por un lado y para otro. Es que nadie me ama, Dios mío, y no ven el amor de Dios, ¿verdad? Y cómo nosotros doblamos rodillas, bendice a la hermana, y estamos orando, millones de hermanos en el mundo entero, estamos orando por toda la gente. Hemos orado por ese muchacho que está venido esta noche. Amén, que no lo sabe, pero hay millones de rodillas que están hincadas cada día orando por las almas que no conocen a Cristo, para que vengan al conocimiento a Él, para que sean libres como nosotros. Amén. Y hoy ha llegado la noche y que Él va a ser salvo. ¿Y qué le va a traer el corazón a Jesús? Amén. Se le llegó el día de morir hoy. Amén. Amén. De morir al pecado y de vivir para Jesús de ahora en adelante. Amén. Así que vemos entonces, hermano, gracia para con Dios. Amén. Así que es importante, ¿verdad? Agradar a Dios con todo nuestro corazón. Recuerde, no hagamos nuestra voluntad, es la voluntad de Dios la que tenemos que hacer. Preocúpese por hacer la voluntad de Dios. La gente se preocupa por hacer la voluntad de ellos. Y somos muy profesionales muchas veces para ocultar a veces lo que nuestra malicia queremos para nosotros. No queremos que nadie se dé cuenta. Y Dios sabe que queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Él. Amén. Y Él muchas veces, ¿verdad?, nos descubre. Porque ya en nuestro interior estamos haciendo planes. Pero Dios nos detiene a veces para podernos bendecir. Para
Recuérdese, usted le adora a Dios, Dios vivo. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Y Él es omnisciente, lo sabe todo de usted. Y de mí también. Por eso a veces el predicador Dios lo usa y lo descubre el corazón a uno. ¿Quién le contó? Nadie, Señor. Fue el Espíritu Santo. Que lo ama a uno y quiere que uno retroceda y que piense primero en lo que va a hacer uno. ¿Le has consultado a Dios? Sí, pero ¿qué te ha dicho? Nada, entonces espérese. ¿Ve? Hasta que Él dio una respuesta. ¿Ve? Agradar a Dios con todo el corazón. Tengo algo en mi lengua que no sé si soltarlo. Estoy preguntándole al Señor si lo suelto. Ama soquita rama la basoa. Amén, porque a veces nosotros nos movemos de esa manera. No guiados por el Espíritu Santo, ni guiados por nuestras emociones. Guiados por nuestras concupiscencias. ¿Ve? Entonces dice la Biblia en Romanos capítulo 8, ninguna condenación hay pues para los que están en Cristo Jesús. Luego dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Ahí está el punto, la esencia del versículo. Amén, hermanos. Así que tenemos que hallar gracia delante de Dios. ¿Queremos hallar gracia delante de Dios? No andemos con malicia, porque Él te va a descubrir. Amén. Y no te lo va a hacer en sueños. Te va a hablar a ti. Y si no lo entiendes, va a usar a otro. Para que te lo diga, al fin de que tú no fracases, porque Él no nos ha llamado a fracasar. Pero a veces vale más el capricho que la voluntad de que nos ha llamado. Y es por eso que fracasamos. Por eso fracasamos. Así que tenemos que dar gracia para con Dios primeramente. Y punto número 4, gracia para con los hombres. Amén. Ese es otro punto en que fallamos, ¿verdad? Aunque posiblemente usted sea calumniado de una manera injusta. ¿Verdad que sí? Amén. Si usted es calumniado de una manera injusta, no se preocupe. No se preocupe. Porque si la gente habla de usted que usted es un malhechor, simple y sencillamente porque no comparte las cosas del mundo o no está de acuerdo con la injusticia, no se preocupe que usted está agradando a Dios. Amén. Está agradando a Dios. Yo siempre he creído que tenemos buena fama y mala fama. Hay gente que habla bien de nosotros y hay gente que habla peste de nosotros. No se preocupe por eso. No se preocupe. Lo importante es que usted en su conciencia esté en paz para con Dios. Amén, hermano. Eso es lo más importante. ¿Entienden, hermano? Amén. Tiene un aplauso al Señor para decir cierto. Amén. Así que, hermano, ¿verdad? Para que de verdad, cuando yo a veces pienso, dice, cuando yo pienso, hay fiesta en los cielos cuando un pecado se arrepiente. Y yo pienso cuando nosotros andamos conforme a la voluntad del Señor, está aplaudiendo también, iglesia. Pero tú no escuchas ese aplauso. No lo escuchas. Ellos aplauden. Cuando tú tienes temor de actuar como alguien que no le conoce, aún siendo cristiano. Entonces Jesús crecía con gracia para con los hombres. Y a pesar que los hombres, muchos de ellos, lo criticaron, lo calumniaron, lo despreciaron. ¿Verdad que sí? Pero muchos lo alababan. Sí. Él no le hizo mal a nadie. Y aún haciendo bien, siempre lo vituperaron. Así que no se olvide por eso. Es parte de nuestra agenda cristiana. En nuestra vida. Pero lo importante es que procuremos hoy. Olvídese de ayer. Olvídese de ayer usted falló y usted hizo algo y la gente le quedó en la mente fresco como que no ha pasado nada. Si usted se reconcilió con el Señor, ya lo perdonó a usted. No esté pensando en lo de ayer. Y ahora en adelante, procuremos hay gracia delante de los hombres. ¿Y cómo? No vamos a andar agradando el ojo. ¿Sabe qué es eso? Andarme ganando a la gente para caer bien con ellos. No. Actúe con justicia. Actúe honestamente. Actúe con transparencia. Y la gente va a hablar bien de usted. Y otra gente no va a hablar bien de usted. Pero no se preocupe por eso. Le parece que en su conciencia haya paz, que usted está hallando gracia también delante de los hombres. ¿Y cómo se sabe eso? Bueno, usted nunca fracasa. Dios le bendice, Dios le prospera y Dios le abre puertas. Le abre puertas. Esa es evidencia
que Él está con usted. Amén, hermano. Amén. Hay que dar gracias a Dios en esta hora. Damos gracias, levante las manos un ratito porque creo que mi hermano va a pasar después. ¿Para que se uno vaya? Levante las manos hacia el cielo un segundo. Levante las manos al cielo un segundo. La 2. Ama soquita rama jata la masoa. En el nombre de Jesús, hermano, por tu esfuerzo. En el nombre de Jesús, por estar en esta noche en este lugar. Por haberte importado poco la nieve, la lluvia, el frío, el peligro que llega en las calles, por haber venido. Jehová te bendiga, Jehová te prospere, Jehová te llene con su Espíritu Santo, Jehová te sane, Jehová te dé lo que está en tu corazón, que Dios te fortalezca, que Dios te consuela y que Dios te levante, aleluya, y sepas que tú has sido llamado para ser cabeza y no cola. ¡Viva Samana! Aleluya. Y tú, joven, que estás en esta noche con nosotros, Cordero, soy de apellido Cordero. Mira qué clase de apellido tú tienes. ¿Qué clase de apellido tú tienes? Jesús fue el Cordero de Dios que dio su vida por el pecado de todo el mundo. ¿Nunca has aceptado a Jesús? Esta noche tú puedes ser salvo. Él murió por ti en la cruz del Calvario, llevó tus pecados. Y Él te ha traído, tiene un propósito para tu vida. Un propósito para tu vida. Él quiere alegrar tu corazón. Quiere quitarte la tristeza que hay en tu corazón, causada por la soledad. ¡Ama, sí, ama! Causada muchas veces por las cosas que quizás no has alcanzado a leer, que tal vez las has deseado y no las has logrado obtener. Pero hay algo muy importante en la vida de uno, del ser humano. Y la decisión más importante en la vida de uno es abrirle el corazón a Jesús. Yo te invito a que le entregues tu corazón al Señor y tu vida jamás volverá a ser la misma. ¿Crees en Jesús en esta noche? ¿No lo quieres? ¿Todavía no lo quieres? Pues Dios te bendiga. Bueno, ven con nosotros. Ya. Denle un aplauso a Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor.